Hola, Padre. Gracias, amigos, por permitirme estar en sus hogares, pero sobre todo gracias a usted por permitir participar de alguna manera en esta semana, en nuestra Semana Mayor para los católicos, y yo creo que para toda la comunidad del mundo es una semana muy importante. Gracias, Padre, porque sé que nos va a dar mucha luz. Bueno, muchas gracias por invitarme y qué gusto de estar aquí en su programa con todo el público que nos ve. Ya ha estado por ahí, hemos estado el padre Héctor Frías, ya hemos estado por ahí en el museo, en la catedral, hemos estado hablando de otros temas, pero hoy, padre, de lleno empezamos nuestra Semana Mayor. ¿Y qué cree todo el mundo? Pensamos en las vacaciones. Pues es que nos va ganando todo el pensamiento moderno que en realidad nos ofrece muchas oportunidades. Y qué bueno, la gente tiene todo el derecho de poderse de divertir, descansarse, pero dentro de todo pues hay que darle un lugarcito, un espacio para participar en los oficios, que aquí en la ciudad de Durango hay lugares muy bonitos para los oficios. Y hablamos de los oficios y bueno, creo que todo el mundo recordamos cuando a fuerzas o a pesar de nuestra voluntad nos llevaban nuestros padres, pero va pasando la vida, va pasando el tiempo y se nos van olvidando los oficios, y yo ahí quisiera así que desmenuzáramos, para ir viendo el simbolismo, cuándo inicia realmente el primer oficio de Semana Santa. Bueno, para esto tendríamos que remontarnos a lo que es el miércoles de ceniza, que es el inicio de la cuaresma, que es la preparación a la Semana Santa. Y hay dos maneras de vivirla. Una es entre semana, de todos los días, y entonces la cuaresma comienza miércoles de ceniza y termina el jueves santo en la mañana. Ahí termina la Lo cuaresma, que es los 40 días de los preparación. 40 días. ¿A qué se refiere esta preparación? Que aunque ya prácticamente nos van a quedar poquitos Sí. días para prepararnos, ¿qué tal si alcanzamos a preparar algo emocionalmente y espiritualmente de esta cuaresma, Padre? No, bueno, de hecho es sobre todo un tiempo de penitencia y conversión, que nos van a recomendar tres actos principalmente, que es el ayuno, la oración y la limosna, que van muy relacionados, porque el ayuno no se trata de dejar de desayunar, sino de privarnos de algunos alimentos para compartir con el más necesitado. Por eso va unido el ayuno con la caridad. Lo que yo dejo de comer es para compartirlo con los demás. Porque si solamente hiciéramos sacrificios que quedaran en nosotros mismos, pues como que sería un acto muy cerrado, muy ensimismado. En cambio, la recomendación es que si yo me privo de algo es porque lo voy a compartir y de esa manera pues tenga otro significado. Eh, Padre, el otro día yo leía respecto a esto que incluso por eso se dejó de comer carne, porque como muchas personas no les gusta el pescado, decían, no, bueno, pues ¿cómo compartimos el pescado si no hay una cosa de esas? El compartir va más allá de lo que realmente, no es decir, yo me iba a comer un plátano y ese plátano voy a dar, sino que va más allá. Sí, sobre todo en los países del primer mundo, la tradición es que ellos hacen una alcancía, que durante los 40 días van echando en esa alcancía lo que se va privando para que al final, el jueves santo, que es el día de la caridad, lo llevan al templo y con eso se hacen obras muy grandes, porque realmente, por ejemplo, de lo que se recolecta en Alemania, se construyen hospitales, escuelas, se amueblan los lugares de servicio, y entonces realmente es mucho lo que se llega a juntar. Eso lo hacen a través del clero, a través de fundaciones, a través No de es, asociaciones. es a través del clero, porque es en las parroquias. Es en y Sí. A Durango, a México nos toca Sí, algo. sí, claro. Sí, Y y este grupo se llama Adveniat. qué Lo que es interesante. Caritas en Ujú. Alemania es Adveniat. Y Adveniat nos ha ayudado muchísimo a construir el seminario, templos. Lo último que se hizo con Adveniat es
la parroquia de Lajas, que está en la sierra más arriba de Guanaceví. Ahí se le compró una camioneta para el servicio de esa parroquia con la ayuda de Albenias. Fue lo último que se hizo. Y así como ayuda a Durango, ayuda a más comunidades del Sí, mundo, claro. de México. América Latina y África principalmente. Híjole, fíjese, yo esto no lo sabía y yo creo que tenemos que conocerlo nosotros, porque me imagino que así como nosotros recibimos ese beneficio, en lo personal, cada uno de nosotros pudiera beneficiar también en otra medida a las comunidades más necesitadas. Sí, yo creo que nos falta mucho por recorrer en ese sentido, de unir este tiempo a la caridad, para que aquello que yo me sacrifico y me privo, pues sea en razón de que el más necesitado pueda tener pues algo para salir adelante. Y yo creo que tendríamos que iniciar por hacerlo en comunidad, padre, porque de nada, o sí sirve, puede que sí sirva, claro que sirve, que el peso que yo no voy a utilizar por mi ayuno lo doy al primero que pase, pero qué tal si juntamos todos nuestros pesos, pudiéramos hacer una obra mayor, ¿verdad? Sí, claro, en ese sentido se pudiera hacer algo más grande, pero pues recordemos cuando Jesús multiplica los panes, es una enseñanza que nos deja el hecho de que si cada uno de nosotros comparte con el necesitado, pues el pan se está multiplicando y está llegando a muchas más personas. Y qué bueno que toque usted esta lectura en especial, porque a veces confundimos, a veces pensamos que fue una obra de magia y que un pan se convirtió en 5, no, lo que pasa es que al poner el todo su todo, abarcó Alcanza más, para alcanza todos. para, es como cuando hacemos una taquiza, que dices tú, pues cada quien lleva su taco y resulta que siempre sobra, ¿verdad? Sí, ¿A poco claro. no? Bueno, ahí no podemos nosotros negar el hecho milagroso de la Ajá, multiplicación, pero sí la lectura que le podemos dar es que Él nos enseña a compartir. Si no se trata de que pocos hagan mucho, sino que de muchos hagan poco. Si muchos hacen poco, ese poco es suficiente para llegar a más y más personas. así es, padre, y nos vamos del miércoles de ceniza, que a veces tampoco nos queda muy claro, sobre todo hoy en la actualidad, en polvo eres y polvo te convertirás. No nos queda claro y le voy a decir porque el otro día ya teníamos una discusión que era por lo que la iglesia, y dices tú, no, yo sé que está permitido que se incineran los cuerpos, y decía, no, pero es que en eso de ceniza eres y ceniza te convertirás, es que polvo eres y polvo te convertirás, es porque vuelves a la tierra. Bueno, de hecho, la ceniza tiene un significado de penitencia, sobre todo. Está hecha de palma, de la palma bendita que se quedó del año anterior, de imágenes de santos y de libros de misa que se van quedando, eso se hace la ceniza. Y la ceniza tiene nada más el significado de marcar el tiempo de la penitencia. Aquí lo más interesante es que a esa celebración pueden ir los creyentes, los no creyentes y los protestantes, y cualquiera persona puede asistir a esa celebración. Y Eh, eso es muy interesante. sobre todo los cristianos, Sí, los sí, cristianos. que más allá, yo no sé, ahora yo ya me confundo cuando me dicen, no es que son de uno de otro, y digo, al final díganme si son cristianos o no son cristianos, si creen en Cristo, no creen en Cristo para entender que somos hermanos, ¿no? Sí, claro. Y bueno, nos venimos a Semana Santa y llegamos al jueves, que dice usted que es el Sí, yo primer le oficio. estaba diciendo que son dos maneras. La otra Ah, manera es dominical. Y si nosotros la tomamos dominical, entonces la cuaresma termina con el Domingo de Ramos. Nosotros le llamamos Domingo de Ramos, pero su nombre es Domingo de la Pasión, Domingo de la Pasión. porque se lee la pasión de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio en el ciclo litúrgico que toca. Tenemos 3 ciclos litúrgicos, A, B y C. En el A se lee el Evangelio de Mateo, en el B el de Marcos y en el C el de Lucas. Todo el año vamos leyendo Sí, se va leyendo el Evangelio. Evangelio. Y el Evangelio de Juan está en las fiestas más importantes como Pascua, Navidad,
y en algunos momentos importantes se lee el Evangelio de Juan. De Juan. O sea, ese se va intercalando, Se va intercalando. en todo el año, en Sí, los tres. en los tres. En los tres ciclos. Por eso cada año la pasión va a ser según el ciclo que toque. Este año es según San Marcos. Estamos en el ciclo B. Y entonces del domingo de la pasión se brinca al domingo de resurrección. Del domingo de la pasión Sí, que porque es este domingo. vamos a suponer que una persona por su trabajo no puede asistir en la Semana Santa, entonces puede vivirlo de manera dominical. Va los domingos a misa y luego vive el domingo de la pasión y luego se va al domingo de resurrección. Por eso el domingo de resurrección. Y son 2 domingos en que las lecturas son muy largas, ¿verdad? Bueno, el sábado en la noche, que es la vigilia, la vigilia pascual. Pero no hable de la vigilia pascual porque nos vamos a saltar todos los Sí, demás no, oficios. entonces aquí estamos hablando de que manera dominical es Lo de puedo domingo a vivir domingo. De domingo a domingo. Y de manera semanal es el triduo pascual, jueves, viernes y sábado santo. Padre, y yo voy a aprovechar para aclarar muchas dudas que sé que usted y yo tenemos sobre, por ejemplo, el ayuno de los viernes. ¿Sí? Bueno, sí. ¿Sigue vigente? ¿No sí, sigue sí, vigente? claro. ¿Qué ha pasado con esto? Bueno, en realidad para los países del primer mundo todos los viernes de Cuaresma son de ayuno. Pero para a lo mal dicho, los del tercer mundo, que ya ni existe esa categoría. Vamos a decir para los países en desarrollo, es miércoles de ceniza y viernes santo. Solamente que el ayuno obliga a los mayores de 16 años y menores de 60. Ya cuando pasan los 60, entonces pueden ayunar y es muy meritorio el ayuno de una persona mayor de 60 porque ya no le obliga, así entre comillas le obliga, pero lo hace porque quiere pues unirse a la pasión de nuestro Señor y entonces pues es muy meritorio. Padre, ¿qué recomendación? Porque yo a veces me pongo a cuestionar sobre el ayuno y digo, bueno, pues el ayuno, obvio lo sabemos, es dejar de comer, pero ¿cuál es el sentido real de permanecer en esta vigilia? Bueno, sobre todo está unido al sacrificio, a la mortificación del cuerpo. Que no me sea fácil. Sí, que no me sea fácil. A veces no entendemos muy bien el ayuno porque hay personas que dejan de desayunar, pero a mediodía se comen los 7 platillos ¿Sí? de la vigilia. Se repone uno de todo, Pues ¿verdad? sí, entonces aquello pues ya no llega a ser realmente ayuno. Porque ¿cuántas veces nos quedamos sin desayunar? Salimos Sí, temprano, es lo corriendo. que digo, no, sin voluntad, sin ofrecimiento de nada, es más, hasta porque estoy a dieta, hoy no más agua, ¿verdad? Entonces dice uno, debe de tener un sentido y un propósito y debe de hacer uno algo más. Sí, claro, yo creo que entendiendo bien el ayuno sería unirnos a ese sufrimiento de Jesús, a esa pasión, como con el pensamiento de San Pablo. San Pablo dice, voy a unirme a Jesús y completar lo que faltó a su pasión. No es que le haya faltado, sino que es más bien el unirse a la pasión de Jesús como una manera de, más que solidaridad, pues sería el identificarnos con Él. Y entonces la mortificación del cuerpo iría más allá de dejar de desayunar. Yo creo que si dejamos de desayunar a mediodía sería comer algo muy, muy ligerito. Y luego en la cena pues algo también muy ligerito y entonces ya estaríamos completando todo el ayuno. Y sobre todo quizá también, Padre, es ponernos en oración en algún momento del día. Sí, acompañar el ayuno con la oración. Exactamente, porque si no, pues en vano sería, ¿no? Sí. Yo recuerdo una frase de que cuando debilitas tu cuerpo, fortaleces tu alma, tu espíritu, ¿verdad? Y qué es en esa debilidad del cuerpo tratar de acercarnos a nuestra fe, a nuestras creencias y, como dice usted, acompañarlo. Sí, yo creo que sobre todo todas estas frases y este pensamiento va unido a lo que era la manera de concebir la salvación.
como si fuera un desprecio del cuerpo para poder sobresaltar el alma. Sin embargo, ahora el pensamiento teológico ha cambiado mucho y le ha dado un sentido muy fuerte al cuerpo, porque no somos seres divididos, sino somos una sola unidad. Y a lo mejor ahora el ayuno tendría que entenderse más que el despreciar el cuerpo, sería el que nosotros nos unimos a la pasión del Señor para ofrecer a Dios este dolor y sacrificio en favor de la salvación nuestra y de los demás. ¿En los viernes hay alguna lectura específica que nos vaya recordando este ayuno? Bueno, las lecturas de la misa de los viernes de Cuaresma van unidos al Viernes Santo, como que nos lanzan para para vivir el Viernes Santo. Entonces se habla mucho de la condenación del Señor o del rechazo, el rechazo que tuvo de parte de los principales de su época, y sobre todo el pensamiento ese de querer pues atraparlo en algo para poderlo acusar. Padre, el vivir realmente creo que ha cambiado, el vivir la cuaresma de alguna manera. Creo que ha cambiado todo en muchos aspectos, nuestra fe, la propia religión, aunque sí los ritos no han cambiado, nosotros hemos cambiado la percepción, ya nos cuestionamos más, ya cuestionamos más a los sacerdotes, cuestionamos más sobre este mismo tema, sobre el ayuno, en que la realidad, en qué me beneficia, si fuéramos como que más tajantes de decir, en qué me va a beneficiar hacer ayuno o no hacer ayuno ante Dios. ¿Y les parece que regresamos? Y padre, vivimos perdidos de que si realmente en qué me beneficia y el otro, y se lo digo porque a mí misma me cuestionaban el otro día de que yo dije, no, es ayuno, era un desayuno, íbamos a desayunar el viernes y les dije yo, no, el viernes no porque es ayuno. Y dijeron, ¿y qué? ¿En qué nos beneficia? Y luego yo les dije, pues son católicas, ¿no? Y el caso es que me tuve que salir por la tangente porque más allá de un hecho de creencia mía, pues no supe como que darles una ganancia específica, padre. Y en realidad sí vamos perdiendo el sentido de religioso, como que nos está ganando el ritmo del mundo y de un secularismo muy fuerte, es decir, ya no ver las cosas con fe, sino verlas con otros ojos. Y en realidad no ha cambiado porque los ritos, las ceremonias, todo ha permanecido, y la iglesia nos pide que también nosotros permanezcamos. Y ahora resulta, y alguien me dijo, nomás que no tuve tiempo de buscar, no, es que no han leído lo que escribió ya ahora el Papa, de que los ayunos no son válidos, que si no ayunas realmente con el Espíritu. Y pues cuando no tienes el conocimiento, mejor no discutes. A lo mejor el otro tampoco tiene el conocimiento, pero te quedas callado. Pues realmente el Papa sí habló sobre el ayuno, pero de que el ayuno tiene que ser acompañado con otro tipo de ayuno que nos tiene que ayudar a vivir mejor nuestra vida. Ayuna de enojos, ayuna de rencores, ayuna de insultos, Y entonces habló una serie de ayunos de cosas negativas que a veces tenemos en la vida y no nos damos cuenta. Pero no dice, no hagas el otro, sino es acompañar. Sí. O sea, como queriendo decir, si yo dejo de comer, pero no dejo de insultar, no dejo de renegar, no dejo de hablar mal de los demás, entonces, pues ese ayuno no está acompañado realmente de toda una actitud que se debe de tener. Que el ayuno del cuerpo sería el más fácil. Pues sí, en ese caso es el más fácil. Sí, porque pues total, sigo mi vida como es y nada más realmente vienen siendo 3, 4 horas las que dejo de comer. Si comúnmente desayuno a las 8:30, 9, pues hasta las 12, que creo que es cuando está permitido ya terminar el ayuno, pues ya que... Pues es que son costumbres antiguas, pero en realidad ahora no hay un tiempo así como perentorio
Para que se para que termine. se rompa. Porque antiguamente decía, no, es que si no lo rompes a las 12 ya no lo puedes romper. No, pues yo creo que sobre todo es la conciencia que tengamos Y de... luego eso, padre, de los 60 años a mí ya también se me hace obsoleto. Yo digo, es que eso de los 60 años, pues antes a lo mejor eran muy pocos los que llegaban, pero yo les digo, ahorita ya cualquiera llega a los 60 años. Bueno, por eso hablamos de que era meritorio, que era algo que no, aunque no se indicaba para ellos, pues se puede hacer. Oiga, si yo todavía batallo en la casa ahí con mi papá y mi papá tiene 91 años y todos los domingos mi mamá, Eugenio, vamos a misa y le digo, mamá, ya déjelo, ya la iglesia le permite no ir, no, cuál, que vaya. Y a mí me da risa, ¿verdad? Cuando escucho le digo, no, desde los 60 años, no, dijo, pues si ya llegamos a los 90, ya que tanto nos falta, seguimos yendo. O sea, lo que usted dice es cuestión personal. Sí, más la actitud, el pensamiento, que eso es más importante. Porque si no caemos en el juego de suplir, por ejemplo, ay, es que en lugar de la abstinencia de carne el viernes, voy a hacer una obra de caridad. Y total es de que ni se abstuvo de carne ni hizo la caridad. Y al final se perdió todo. No, yo Sí. creo que no tenemos que suplir porque si no entonces caemos así como en un relativismo, de no darle el sentido que tiene, no darle toda la profundidad que tiene y solamente nos quedamos con algo que podemos cambiar y cambiamos fácilmente nosotros. Y de por sí se dice tristemente, porque lo vemos, que nuestra religión, la religión católica, la vamos haciendo a nuestra conveniencia, ¿verdad? Que por eso es la que mejor nos acomoda. Sí. Porque vamos supliendo. Y si no puedo ir el domingo, mejor voy el sábado a la misa, y si no pudiera el domingo, pues total voy el lunes. Y nosotros vamos haciendo nuestros tratos personales acá arriba. Sí, hay muchas cosas, podríamos hablar de muchas cosas más. Por ejemplo, en lugar de ir a la iglesia, pues veo la tele y veo la misa en la tele, o para qué me confieso, yo solamente me arrepiento y ya yo con eso ya estoy perdonado, y tanta cosa que vemos en la actualidad que en realidad va desgastando la religión y la va como diluyendo. Por eso se habla de la ética líquida. Ah, caray, esa no la había escuchado. A Sí, ver. es una expresión que ha salido últimamente en algunos documentos del Papa, en algunas de las entrevistas, donde él dice que el líquido toma la forma que tú le des. Según el recipiente es la forma que tiene. Y Claro. entonces se vuelve líquido porque agarra cualquier forma, pero no tiene consistencia. En el momento en que tú la quieres agarrar, se te va entre las manos y se pierde. Entonces, una ética líquida sería aquella que se acomoda a mi parecer y a mi gusto, pero que realmente no tiene consistencia y no me va a dar ese apoyo que yo necesito para vivir pues mejor mi vida. Padre, pero fíjese, ahorita que usted habla de eso, lo sabemos y a todos niveles, y esto es más allá de las religiones, la falta de valores, y creo que tiene que ver con esta ética líquida. Sí, en realidad es así como lo lograron captar. No sé exactamente de quién será esa expresión, yo se la oí al Papa Francisco, pero en realidad sí me puse a pensar y realmente pues eso es. Pero les repito, más allá de la religión, creo que me gustó eso, porque es lo que hacemos ahora con nuestros jóvenes, nos vamos haciendo a las necesidades del día al día y vamos cambiando de parecer, y hoy es un sí, mañana será un no, y pasado mañana es lo que tú quieras. Pues sí, porque cada día se convierte en el recipiente que contiene esa agua y que va agarrando la forma que tú le vas dando, pero no te da apoyo, no te da sustento, no te sostiene. Padre, ¿cómo aprovechar o cómo están aprovechando este tiempo que, por más que se desbalague uno durante el año, llega esta cuaresma y hay algo, un sentido, a lo mejor ya puede ser de cultura familiar,
de que la cuaresma te hace inclinar la cabeza y sí, por lo que sea, dice uno, no, estoy en cuaresma, hay algo superior a ti. Y de alguna manera ustedes como iglesia, como y me estoy refiriendo al sacerdocio, están aprovechando para decir, bueno, si en todo el año esta no vino, ahorita que vino la voy a retomarlo. Bueno, hay Sí. momentos más fuertes, sobre todo en el sacramento de la confesión. Se hacen momentos más frecuentes en que la gente puede recurrir a ella y sí van. Mucha gente se acerca a la confesión en la cuaresma porque tiene ese sentido de que tengo que acercarme a Dios. Y bueno, también uno en las homilías habla mucho de que la cuaresma tiene que estar acompañada de la palabra de Dios y que tenemos que saber acercarnos a escucharla. Por eso las pláticas cuaresmales, que también en algunos lugares se ha ido diluyendo y van muy poquitas personas, pero hay otros que las han conservado y la han hecho muy bien. Y entonces, bueno, pues es oportunidad de acercarnos, de escuchar la palabra de Dios, de reconciliarnos con Dios y también de reconciliarnos con los demás. Y sí, esto, en todas las parroquias, en todas las iglesias vemos la publicidad de retiros, que aunque yo recuerdo retiros de 3, 4 días, y ahora tengo que confesarlo, fui a un retiro de 3 horas. Y yo dije, bueno, pues peor es nada, ¿verdad? Pues sí, como vamos como Como yo dije, acoplando. yo misma hice una reflexión, dije, caray, dije, durante años fui a retiros de 3, 4 años, pero luego volví a hacer, no para justificarme, padre, pero sí para mediar ahí conmigo misma, y dije, pero ¿cuántos años dejé de ir a ningún retiro? Así es de que, pues, aunque sea este de 3 horas, ¿verdad? Pues sí, Sí. pues aprovecharlo. Yo creo que pues es el ir aprovechando las oportunidades que se tienen, porque quizás el ritmo de vida anterior se prestaba para poder dejar el trabajo, la casa y poderse retirar. Ahora ya los momentos son más complicados, más difíciles por toda la carga que tienen las personas en sus trabajos y en sus quehaceres y en todo lo que hacen. Padre, pero creo que nos desviamos un poquito. Sí, Vámonos al jueves. Empieza la Semana Santa. ¿Cómo prepararme? ¿Cómo ir? ¿Qué voy a ir a hacer el jueves? Dígame. bueno, el jueves se le llama el Día de la Caridad. Sí, en razón de que es para ayudar a los demás, pero más que todo es ese amor de Jesús que se manifiesta en la entrega de su cuerpo y su sangre a través del pan y el vino. Y entonces se recuerda la institución de la Eucaristía. Solamente que de manera extraña, podríamos decirlo así, se lee el Evangelio de San Juan. Y en el Evangelio de San Juan no viene la descripción de la última cena. ¿Y ahí por qué esa incongruencia de la iglesia? A ver, dígame. No, ¿O qué? el Evangelio de Juan habla del pan de vida en el capítulo 6 y la pasión ya está en el capítulo más adelante, 20, 19, 18, 19, ya viene la pasión. Pero en lugar de poner la descripción de la última cena, pone el lavatorio de pies. Y todos recordamos, creo que el jueves es lo que nos toca ver, que eligen a 12 A personas, 12 personas, a 12 o personas. adultos, varones, adultos, que se hace pues el ejemplo de Jesús de lavarle los pies. ¿Qué simboliza eso, padre? Creo que todo el mundo podemos recordar eso y a lo mejor muchos no sabemos el fondo de este hecho. Pues es que el mismo Evangelio lo va a decir, así como yo lo he hecho a ustedes, también hágalo unos a otros. El hecho de servir, porque la idea, la frase que va a estar detrás es el pensamiento de Jesús. Yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida a los demás. Y el hecho de lavar los pies tiene ese sentido de servir, de servicio a los demás. Como el que se rechaza a sí mismo para poder obtener la salvación. Es decir, el mismo Jesús decía,
quien se ama a sí mismo, quien se reafirma a sí mismo se pierde, pero el que se rechaza a sí mismo se gana. No en el sentido de mortificarnos y de golpearnos, sino en el sentido de cuando yo renuncio a mi pensamiento, a mis gustos, a mi ser, a mi querer, por aceptar la voluntad y el pensamiento de Dios, pues entonces hago la voluntad de Dios, no mi voluntad. Pues sí, padre, la voluntad de Dios, pero no la voluntad del otro. Pues sí, no, en realidad sería la voluntad de Dios, pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Que Dios? todos los hombres se Ahorita en salven. este mundo confundido, padre, en que ni modo que usted sea ajeno a todas las guerras de ideologías y de conflictos y que se nos acerca cualquier persona y en el subconsciente ya estamos pensando, ¿de qué me quiere convencer? ¿Qué me quiere vender? ¿Qué me va a pedir? Quien sea. Esto es de veras espantoso. La verdad es que tenemos que observarnos porque más allá de los amigos muy cercanos o de la familia, también, no de toda la familia, confiamos de la familia cercana, se nos acerca cualquier persona y en nuestra imaginación ya nos estamos haciendo 20,000 preguntas, padre. Sí, en realidad sí, y eso pues sería precisamente la falta de principios. El hecho de que nosotros vivamos conforme a nuestros principios, a nuestros ideales, y no porque a nuestros valores, pero ahora como ya hay una falta de principios y de valores y ya se permite que cada quien haga lo que quiere, pues entonces esto se convierte en un caos. Por eso le digo, ¿cómo volver a confiar en servirte? Y lo diría cualquier persona que pase por aquí, ¿cuánto me vas a pagar? O sea, no estamos acostumbradas a dar el servicio por amor, digo, excepto por las personas muy cercanas. Todo es en base al valor, no al amor. Sí, yo creo que tenemos grandes ejemplos, como es la Madre Teresa de Calcuta, que es un gran ejemplo de cómo ella lo hizo por amor. Hay una anécdota de la Madre Teresa en donde llegó un periodista y la vio lavando la herida de un leproso y le dijo, oiga, yo ni por $1,000,000 haría eso. Y ella dijo, yo tampoco, porque yo lo hago por amor, no por dinero. Claro, ni yo tampoco, ¿verdad? ¿Regresamos? Padre, pero en este jueves, aparte de asistir nosotros, creo que a lo mejor a usted le puede resultar extraño, pero estoy segura que al público no, que crea, a veces nos perdemos en el hecho de estar viendo a ver si le lavó, a ver si le secó el pie, a ver si al otro sí se lo tocó, se lo adoró, porque hay un momento en que adora los pies también, entre que escogieron al vecino y por qué no eligieron a mi esposo o X, y nos vamos perdiendo en el hecho visual y no nos concentramos en realmente el mensaje de cuando salimos de misa, qué nos llevamos o qué tenemos que llevarnos como impronta en nuestro corazón. Bueno, de hecho, el lavatorio de pies siempre es después de haber hecho la homilía. Después de la homilía. Después de la homilía, entonces es una gran oportunidad para la homilía darle todo su sentido que debe de tener y como el mensaje que nos debemos de llevar, que es el gran amor de Jesús por nosotros, que se ha entregado en cuerpo, en alma, en espíritu, para nuestra salvación. Y que nosotros tenemos que saberlo reconocer en la Eucaristía. Por eso ese día tiene mucho simbolismo. Se bendice pan, la gente se lleva pan a sus casas, que eso tiene una costumbre muy antigua, que era que en la Eucaristía no pudiste asistir porque estás enfermo, te mandamos la Eucaristía para que comas en tu casa, es ese pan que se llevan. Y qué bueno que usted lo menciona, padre. Yo recuerdo también de niña haber visto en la vitrina de mi mamá durante años hay algún pan bendito. Bendito. Y no nos lo daba a menos que alguien estuviese enfermo.
O sea, lo guardaba como alguna reliquia o algo, y también lo toma uno como eso, ¿no? Como algo especial. ¿Realmente tiene ese sentido? ¿Realmente funciona? Bueno, no, ¿O es nuestra fe? más bien es nuestra fe, porque el sentido es el de compartir. El Ujú. pan este, que es la Eucaristía que nosotros compartimos en la misa, lo llevamos al que no pudo participar, como para decirle, te tuvimos en cuenta, estuviste presente, y muestra de ello es que te traemos el pan. ¿Y qué cree? Yo cuando lo tomo para mí, no se lo llevo a nadie. O sea, es el compartir, Sí, por eso también es el Día de la Caridad y se hace todo lo que o sea, a veces es llevar despensa o la colecta que se hace en la misa se manda para los pobres esa celebración tiene el sentido de la caridad, el sentido de la caridad. Estamos hablando del Jueves del Jueves Santo. Santo. Eh, Padre, yo no sé si históricamente podamos remontarnos a en qué momento se gestionó ante, ni siquiera sé qué, ante los gobiernos, porque es mundial esto que desde el jueves ya no hay, y se deja de elaborar, se deja todo cuando sabemos que quizá no la Iglesia Católica no sea la predominante, sí en más países, pero no en más seres, ¿cómo es que llegamos a esto? A que católicos, cristianos o no cristianos, de todas maneras, tenemos el privilegio ese. Sí, pues eso nos habla de una cultura cristiana, Ujú. no católica, sino una cultura cristiana. Cristiana. Venimos de un pensamiento y de una cultura cristiana que va dejando todos estos rezagos y qué bueno que se han conservado, no se han perdido, porque nos vuelven a dar sentido de fe Ujú. a nuestra vida. Y no solamente de una vida ordinaria, de trabajo, de lo material simplemente, sino que ese aspecto también es importante. La verdad es que yo recuerdo hace muchos años estaba con un, creo que era musulmán o algo, y estábamos hablando de esto. Le digo, anda, claro que los cristianos somos los que valemos, ¿verdad? Realmente era de broma. Le digo, hasta tú gozas de las De las vacaciones de vacaciones. Semana Santa por nosotros, que si no seremos poderosos. Pero sí debe de haber algo como para que en estos momentos sí hagamos reflexión sobre eso, padre. ¿Sí? Sí, yo creo y sobre todo es que últimamente se ha dado así como la costumbre de irle cambiando los nombres a las fechas. Ujú. Por ejemplo, ahora en Navidad de las tarjetas muchas decían felices fiestas en lugar de feliz Navidad, porque Navidad se refiere al nacimiento de Jesús. Y entonces como para ya no hacer esa referencia pusimos felices fiestas. O el hecho de decir Semana Mayor en lugar de Semana Santa también como que va en ese sentido. Y yo creo que ahí es donde tendríamos nosotros que recuperarlo, el sentido y el nombre, para no perderlo. Porque si no nos perdemos, nos vamos perdiendo. Y a rato de Semana Mayor, pues ya no me dice lo mismo que Semana Santa. Y entonces Semana Mayor, pues la veo como una semana más grande y yo la disfruto porque como no tengo trabajo, pues entonces me voy de vacaciones y me paseo y me divierto. Y Y sí, por eso le digo, yo creo que tenemos que retomar el gran valor que tiene a nivel mundial, sí, claro. ¿sí? Que de alguna manera hay un área que se paraliza, como que se quedara en silencio, para que nosotros también buscáramos ese Pues sí, silencio. claro, sí. A mí me impresionó, por ejemplo, en Europa, que es laica, el gobierno laico y todo laico, pero tienen un sentido de fe muy grande, porque, por ejemplo, el 15 de agosto, que es el día de la Asunción de María, se para todo. Toda Francia se para, toda España se para, no hay trabajo ni en el gobierno ni en ningún lado. Bueno, y yo me decía, bueno, que no es laico el gobierno. Pues sí, pero es que no hemos entendido muchas veces lo que significa ser laico. ¿Y qué significa ser laico, padre? Pues es el hecho de vivir la fe desde lo que te toca hacer y desde lo que haces. Y no precisamente un divorcio entre la fe y la vida.
que pareciese que eso pareciese Sí. ser que la mayoría Bueno, entendemos que pues eso sí, no, eso simboliza. nos como que es algún pensamiento heredado que ha sido tan fuerte que nos ha ido marcando y nos sigue marcando. Sí. Pero que en realidad tendría que llamarse la atención para que nosotros vivamos nuestra vida ordinaria, hagamos nuestro trabajo como tenemos que hacer, el gobierno tiene que hacer su trabajo, la educación tiene que hacer su trabajo, cada una de las instituciones tiene que hacer lo que es, sin negar esa parte que es el espíritu del hombre, porque es algo que no podemos negar, que existe y que ahí está. Más allá de nuestra, o sea, como esto fuera superior a nuestra ideología, en un respeto total. Y sí, sí, en un Sí, respeto total. sí, y hablamos más de divorcio que de respeto Pues sí, realmente cuando decimos sí, de laica. Padre, pasamos el jueves al salir porque es un solo oficio ya, ¿verdad? sí, es muy interesante porque el Tríodo Pascual es una sola celebración en 3 días. Ujú. Si nosotros ponemos atención, nos vamos a fijar que el jueves hay rito de entrada, y luego se canta el Gloria y se deja de tocar las campanas y se deja de tocar los instrumentos musicales, pero no tiene salida. La salida es la procesión con el Santísimo y que se expone para que la gente haga la adoración, que normalmente ya es en la noche, al caer la noche, y que la gente tiene la costumbre de los 7 templos, la visita a los 7 ¿Y templos. de dónde viene esa costumbre de los 7 templos? Pues supuestamente era Jesús que iba de Herodes a Pilatos y que de ahí más o menos sale el pensamiento de ir a 7 templos como para emular los 7 lugares que Jesús recorrió en su pasión. Ah, pero siempre dice uno, y que sean, sobre todo cuando está uno en otro lugar, que sean unos lugares que no haya visitado, ¿verdad? Pues sí, y Pero luego, yo creo que se ha ido deformando todo esto, ya es un pretexto. pues, pero sin embargo, pues hay oraciones y yo he visto en las puertas de los templos gente que vende oraciones y que la gente los compra y hace sus oraciones de los 7 templos y van en familia y normalmente los padres de familia son los que dirigen y los hijos ahí se juntan y escuchan porque pues se ponen los altares. Y yo creo que también la gente con el gusto de ver los altares que se arreglan de una manera muy especial para la adoración de ese día. Porque ese día es cuando inician a cubrirse todos los santos, se cubren No, todos los santos. en realidad los santos se cubren desde el viernes Anterior, anterior al Domingo de Ramos. o sea, este domingo, desde Sí, este viernes se cubren. ¿Por sí. qué se cubren los santos? Para que la gente no se distraiga de la celebración principal que es la pasión del Señor. Ahora sí que no estés volteando a ver otro santo, ve al dueño. Sí, realmente sí. Fíjese, yo eso no lo sabía y siempre me cuestionaba, ¿por qué el color morado? Porque es el color de la penitencia, es el color de la preparación, por eso es el color litúrgico de Cuaresma es el morado. Porque siempre estamos preparándonos. Sí, los tiempos de preparación en la iglesia es el color morado. Bueno, pero les digo, ¿qué le hace? Que al cabo están acostumbrados que nos vamos y nos regresamos a los temas. Entonces, el jueves, tiene usted razón, después de la adoración se sale uno Sí, de la sí, iglesia y se puede quedar la mitad de las personas y yo ya me salí. sí, no, y se puede, porque realmente no tiene despedida, no tiene conclusión, porque la celebración va a continuar al siguiente día en la celebración de la pasión del Señor. Se le llama la muerte del Señor. Esa es la celebración principal del viernes. Que este es el viernes, que es donde lo acompañamos ya ahí. Es una celebración muy especial que tiene la liturgia de la palabra, la adoración a la cruz y la liturgia de la Eucaristía. Y no tiene rito de entrada. Porque sino quedó el rito de entrada en del el jueves y como no hubo de salida, como si fuera una como si continuación. fuera una continuación, es una continuación
y la vas a continuar el viernes en la celebración. Mucha gente piensa que el Vía Crucis es lo principal del viernes. No, es la oficial es la celebración de la muerte del Señor. Pudiéramos decir así, si no vas al Vía Crucis no pasa nada. Pero si no vas a la celebración del Señor, faltaste a la celebración más importante del viernes. Que es la celebración de la muerte, del Señor. Del Señor. Porque la crucifixión es en la mañana, por lo general, ¿no? Pues normalmente lo hacen en la mañana, algunos los hacen en la tarde, otros en la noche. Por ejemplo, en Roma es en la noche. ¿Qué va pasando con esto? A veces cuando pensamos fríamente nos volvemos a perder de decir, bueno, ya no hay una línea por eso nos acomodamos tanto a donde nos da la gana, padre. Pues sí. Porque la iglesia también se acomoda a donde le da la gana. Dice uno, bueno, pues si allá lo hacen en la mañana, aquí en la noche, pues yo no voy. Sí, o sea, total. O sea, como que se va perdiendo uno cuál es lo que debe de ser. Como si hiciéramos lo que debe de ser, de todas maneras no lo hacemos, ¿eh? Bueno, de hecho, los viernes se reza el Vía Crucis y el Viernes Santo pues es de una manera muy especial. Sin embargo, hay quienes lo hacen representado, como es en San Agustín, por ejemplo, que se van al cerro de ahí de la Cruz. Por eso está el Cerro de la Cruz, porque tradicionalmente para allá era el Vía Crucis. Pero en Los Ángeles también hacen Vía Crucis viviente, en otros lugares también. Hay quienes no lo hacen Vía Crucis viviente, sino reflexivo. Se hace una reflexión y se va leyendo en el Vía Crucis. Y normalmente todo lo hacen por las calles. Pero yo me acuerdo, don Antonio lo hacía dentro de la catedral. De la catedral. Padre, y todas las iglesias, creo que hasta donde todas las iglesias tienen su Vía Crucis para rezarlo en familia y no nada más. Interior. Entonces sí, están todos los cuadros. Las representaciones, los 12, son 12. No, son 14. 14. Ándale, son 14. Y últimamente ponen el 15, que es la resurrección. Ah, ok. Pero el Viernes Santo pues se queda en el 14, que es que a Jesús que bajaron de la cruz y lo ponen en el sepulcro. Padre, y me voy a regresar tantito al jueves por la visita de los siete templos. Para dejar claro esto, si bien no nos obliga la iglesia a los 7 templos, tampoco nos hace daño. No, pues claro, no. Y además, lo bueno sería hacer la adoración al Santísimo. Y estas oraciones que hacen de los 7 templos ayuda para que hagan adoración al Santísimo. Padre, por eso queda todos los jueves del año la adoración al Santísimo. Sí, en fíjese, referencia. Hasta ahorita lo estoy sabiendo. En referencia al Jueves Santo. Hasta ahorita lo estoy sabiendo. Ya ven, y vaya que trato de ir los jueves corriendo. Así es de que por eso son los jueves de todo el año. Los jueves eucarísticos. Como reviviendo el Jueves Santo. El Jueves Santo, sí. Híjole, y todo lo que tenemos que todavía por aprender. ¿Regresamos? Padre, entonces quedamos en el Jueves Santo, nos vamos al viernes, es el Vía Crucis, y en la noche es la representación de la crucifixión. Esta siempre ya es en la iglesia, dentro de la Eucaristía, ¿o cómo es? No, el Vía Crucis es una religiosidad popular que se hace fuera de las celebraciones. Sí, eso no me obliga a la iglesia, ni... Ahora sí que es por puro gusto. Sí, pues es religiosidad popular del hecho de hacer un acto de culto público y en el cual yo participo porque quiero recordar la pasión del Señor en su camino hacia la cruz. Ajá. Y luego, ¿qué sí me obliga el viernes? El viernes la celebración de la muerte del Señor. Que esa es siempre por las noches. No. El viernes en la noche. No, la liturgia de la muerte del Señor es
a partir de mediodía. Bueno, sí, ya, Y ya antes, desde la mañana no. no, en la mañana No, no, tiene que ser será a después partir de de las mediodía. 3 de la tarde, de la hora nona, y puede alargarse hasta la ya anocheciendo, pero normalmente es en ese lapso. Y ahí, ¿qué es lo que vamos a vivir, Padre? Bueno, se lee la pasión, pero se lee la pasión según San Juan, siempre. Mientras que Independientemente del ciclo sí, que estemos independientemente del ciclo, siempre es la pasión de San Juan. Nada más que es una celebración muy especial. Es una oración en la que la iglesia pide a Dios de una manera especial por sus necesidades y las necesidades del mundo. Yo quisiera reflexionarlo así, es como si la muerte de Jesús abriera un hueco al cielo en el que las oraciones se elevan y llegan directamente a Dios. Y entonces la iglesia tiene una oración muy especial. De hecho, la celebración empieza en silencio y luego el sacerdote se acuesta en el pasillo principal del templo como muestra de oración. y de humildad, Y Padre. de humildad, sí, y se hace oración en ese momento, se hace la recomendación de que se pida por la comunidad y sus necesidades, pero no se hace hincado, se hace postrado en el suelo. Luego después se levanta, se va al lugar designado para sentarse y empiezan las lecturas. Luego se lee la pasión y se hace una reflexión y luego inicia una oración universal o oración de los fieles larga, que un ministro hace la introducción y luego se hace oración en silencio y luego el sacerdote concluye. Y tiene 10 partes, ya están establecidas. Pero esas 10 quieren abarcar pues todas las necesidades del mundo, ahí están representadas. No quiere decir que no podamos nosotros pedir, pues claro que sí podemos pedir. Nuestra intención personal. Nuestra intención. Una vez que se termina esa oración de los fieles, sigue la adoración de la cruz. Entonces traen la cruz en procesión, se descubre y se adora. A veces toda la gente que acude lo adora, a veces algunas personas, porque si no se alargaría mucho. Y luego después de ahí sigue el rito de comunión, que el altar está desnudo, el sagrario está solo, todo está sin imágenes. No hay flores, no hay no imágenes, no hay nada. Y entonces solamente se pone la mesa, el mantel, unos candeleros y se lleva el copón de las hostias que se consagraron un día anterior. Porque ese día, No hay como es consagración. prolongación de la celebración Del jueves, del jueves, que se había abierto. entonces se usan las mismas hostias del jueves que se consagraron, se usan el viernes. Y con eso se hace la comunión y una vez terminando se reserva y se concluye. No tiene bendición. Padre, sería como si desde el jueves que iniciamos el rito, sería un acompañamiento, porque también ese viernes es el viernes que dice uno, no, ese sí obliga el ayuno, ese sí, ese obliga sí. el ayuno. Pero fíjese, ahorita de veras que me queda muy claro que es ese acompañamiento desde el jueves, el ayuno vendría como para prolongar el jueves. Sí, pues se sigue prolongando. Y de hecho se va a prolongar hasta el sábado porque esa celebración no tiene despedida, la gente se retira y se vuelve a reunir el sábado para continuar la celebración. Como si hubiese dejado algo empezado desde el jueves. Sí, realmente es la celebración que empezó el jueves y que va a concluir el sábado. El sábado. Padre, el viernes, si bien el jueves fue el Día de la Caridad, que debemos de retirarnos con ese sentido de abrazarnos, como dice usted, de compartir, de dar al otro. ¿El viernes sería el de la humildad o cuál sería el sentido? Sí, sobre todo el arrepentimiento. El arrepentimiento. Porque estamos celebrando la muerte de Jesús que nos ha ganado el perdón de nuestros pecados. Pero no porque Él nos la haya ganado, quiere decir que me la ganó y aunque yo no me arrepienta, me la ganó. Pues en realidad para que tú puedas participar de esa ganancia
que nos ha traído Jesús, necesito yo unirme a Él y tener una disposición interior. O sea, Él sin mi voluntad no me puede salvar. Sí, claro, no puede. Y mi voluntad la tengo que demostrar en el En arrepentimiento. el arrepentimiento, sí. Sí, no es que no estoy dispuesta, si no hay arrepentimiento no hay Pues disponibilidad. no hay disponibilidad. Entonces es el arrepentimiento. Es el viernes. arrepentimiento, sí, Es el voltear hacia adentro. Hacia Sí, el adentro. jueves volteamos hacia afuera hacia el para otro. para el otro. Y el viernes hacia adentro. Pero Y el para sábado- ver lo sucio y... Sí, claro, claro. Sí. Y el sábado sería ver hacia arriba. al Mire, Cristo ándele, ya glorioso. como que vamos. No, padre, es que es interesante, fíjese. El jueves es hacia el otro, el viernes es hacia mí, pero no nomás es ver y darme latigazo, no, es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento, sí. Y el sábado, entonces ya vamos al sábado, ya nos fuimos preparando. Sí. Antiguamente el sábado en la mañana las personas no escuchaban radio, no, porque era acompañar a Jesús en el sepulcro. Tenía sentido, porque si es una misma celebración, Sí. entonces Jesús está en el sepulcro. Y era el silencio. Era en silencio el sábado. Padre, hay una ceremonia, la ceremonia del silencio, ¿cuándo es? Que la hacen muchos la hacen jóvenes. el viernes. El viernes en la noche. En la noche. El viernes, que camina uno en silencio y todo. Sí, pero ese es el viernes en la noche. El viernes en la noche, pero es también por este sentido de ir Sí, acompañando de ir acompañando a Jesús en el sepulcro. al sepulcro. Y el sábado en la mañana es como si él sigue en el sepulcro y nosotros lo podemos acompañar. El viernes también es ayuno, padre. El sábado, perdón. No, el sábado no indica ayuno, pero lo podemos hacer. Lo podemos Sería hacer. meritorio. Es que es muy diferente, la verdad, padre. Ahorita yo digo, no, sí voy a hacer. Es muy diferente hacerlo porque pues toca ayuno, ¿verdad? Sin el sentido real a decir ahorita, oiga, no, es que el sábado también debería de ser ayuno para seguir, es más silencio, como Sí, dice usted, sí. en silencio. ¿Qué me cuesta no prender el radio? ¿Qué me cuesta estar en oración, estar en ayuno y decir, te acompaño? Sí, claro, Sí. para también acompañarlo en la resurrección. Para poder llegar hasta el final, hasta ¿verdad? el final. Sí. Que por eso entonces es la celebración de la resurrección del Señor, que es la vigilia pascual. Que es el sábado en la noche, Es el sábado en la noche. que se hace la luz. Sí, ahí la liturgia nos indica que no puede ser antes de que se oculte el sol. Se ha ido con los años, como que antes era a las 12 de la noche, después a las 11, creo que hoy la hacen a las 9. No, pues es que también el tiempo de la inseguridad Sí, se no, podía. digo, y la verdad que qué bueno, porque... Sí, antes era misa de gallo, ahora es de sí, gallina. ahora es de porque- gallina porque no hay de otra, Sí, pero no hay de creo otra. que hoy la hacen a las 9 de la noche, ¿no? La Sí, mayoría no, de las parroquias. empiezan desde las 8. Desde las 8. Hay lugares que empiezan desde las 7, otros empiezan a las 8, otros Porque a las aparte 9. es una misa que dura 2 horas, es la más larga yo creo del año, padre. Pues sí, a veces dura más, Sí, no los asustamos, pero sí. pero es muy Pero bonito, vale la es pena. muy bonito porque es acompañar a Jesús en su gloria desde la creación del mundo. Por eso las lecturas comenzarán desde el Génesis. Y es un recorrido por toda la historia de la salvación a través de la palabra de Dios hasta llegar al momento de la resurrección. La verdad es que sí es una de las misas que se le hace a veces, tiene momentos en que se le hace uno pesada, padre. Pesada. Pues se yo queda uno creo que dormido. va a depender mucho de los lectores. De los lectores. Mucho el sentido que se le dé, cómo se prepara la misma celebración. Eso va a ser muy importante. Padre, y en esta parte que usted dice va a ser muy importante, eso les corresponde a ustedes, porque yo creo que una de las misiones suya es tenerme a mí como espectador, como católico, como creyente, a la expectativa, ¿sí? Que no es fácil. No, pues no es fácil, y sobre todo porque como es año tras año, es algo que a veces decimos, ya me lo sé. Sí. Y en el momento en que yo diga, ya me lo sé, o ya lo leí, o yo ya lo sabía, mismo. o lo mismo, ya le perdimos el sentido y ya no nos dice nada. Y realmente cada celebración y cada lectura siempre tiene algo que decirme,
Si yo en el momento de empezar a escuchar digo, sí, ya me lo sé, perdió Me todo bloqueo. se bloquea. Porque esto es real, digo, yo creo que a todos nos pasa. ¿Cuántas veces vamos y la lectura dice uno, la escribieron para mí? Porque en Sí, ese momento hay una coincidencia con con lo que me está sucediendo en mi vida, ¿sí? O la homilía. Y cuántas veces nos parece que esa lectura nunca la habíamos escuchado, cuando sabemos que cuando ya la usted habíamos sí. escuchado, pero no tiene el mismo sentido. Y así es la Semana Santa, No, padre. claro, sí, y siempre la palabra de Dios tiene algo que decirnos. Y aunque sea la misma lectura que leamos, siempre va a ser diferente porque siempre Dios tiene algo que decirnos. Y eso Siempre hay es un mensaje siempre, siempre de acuerdo a lo que estamos a viviendo. lo que estamos viviendo. Ahora, también recordemos que lo que el Padre hace después de la lectura del Evangelio es una reflexión, pero lo que se leyó es palabra de Dios. ¿Qué tendrá más peso, la palabra de Dios o la reflexión que hace el Pues la sacerdote? palabra de Es la Dios. palabra de Dios. Porque a veces con la pena y con todo el respeto y con el irrespeto también, hay cada sacerdote que dice, bueno, ¿y esa humildad de dónde la ¿De sacó? Que dónde no la tiene sacó? nada que ver con el Evangelio ni con ninguna lectura, ¿verdad? Sí, a veces así pasa. Se nos pierden. Padre, llegar al sábado, creo que se cambió porque antes era sábado de gloria y se cambió a domingo de gloria o No, no, viceversa. acuérdese que son dos maneras. A ver, dígame. Por eso dijimos la dominical, La dominical, que es por eso. domingo de resurrección, Sí, sí, pero sí. siempre ha sido sábado de gloria Sábado de gloria, lo y que pasa es que el domingo de resurrección. domingo de resurrección. Padre, pues ¿qué cree? Me voy a ir de vacaciones, ando de vacaciones. ¿Qué puedo hacer? Y esto, de verdad, yo creo que tenemos que buscar la forma de decir, pues sí, de todas maneras te vas a ir de vacaciones, pero pues te voy a dar una manera de que puedas vivir, de que puedas acompañar, de que en algún momento tú te retires y vivas la Semana Santa. Yo creo que cuando se planean las vacaciones también hagan plan de dejar un momento de reflexión sobre esos días tan importantes de la pasión y muerte y resurrección del Señor Jesucristo, para que ya sea en el camino que van en su carro, puedan, no sé, hacer una lectura o una reflexión, porque a veces llegando al lugar, no sé, si van a Mazatlán, a lo mejor ahí no les va a dar chance de Se nada, nos olvida todo. pero al menos en el camino, pues sí hicimos ese momento de reflexión que nos ayudó a darle un sentido a esos días que tenemos que saber, pues vivir de la mejor manera. Si siempre en cada lugar donde ustedes vayan va a haber celebraciones, Y sobre todo los ¿sí? domingos. Sobre todo los domingos. Y entonces ustedes también dentro de sus planes de vacaciones pueden decir, el jueves vamos a ir a misa al templo del pueblito o del lugar más cercano al hotel para que vivamos ese momento. Y podemos estar todo el día en el mar y luego en la tarde nos bañamos, después de comer nos arreglamos, nos vamos a la celebración y en la noche podemos ir a visitar los templos para pues Para ver conocer. los ornamentos y todo lo que ponen del Jueves Santo, que también sería algo turístico y algo muy agradable y que realmente vale la pena visitar. Padre, yo recuerdo hace muchos años que nos fuimos a la sierra, muchos años, fuimos a la sierra y yo recuerdo, yo llevaba mi misal y le dije a la familia, pues vamos a leer las lecturas. En aquel entonces, alguien que es mi papá, no sé, me decía, bueno, pero ese es hasta sacrilegio que te pongas a leer las lecturas. Es válido, ¿no, padre? Sí, claro, Es claro. válido. Digo, de nada eso. No, no, y además, pues sería muy recomendable que si no vamos a poder asistir, pues hagamos las lecturas, a lo mejor en la mañana, muy temprano, que todavía está todo en silencio. Sobre todo, o también en familia, En con nuestros familia. hijos. Pues sí, claro, planearlo desde antes. Vamos a O dejar a la un hora del momento. desayuno, o en- digo, buscar un momento buscar poder. el momento Pero es apropiado. válido que hagamos la liturgia de la palabra. Sí, claro. Sobre todo la lectura del Evangelio de cada uno de los días nos va a ayudar muchísimo porque viene todo el sentido que es de la celebración. Y que al cabo ahora con ¿qué creen?
con todo lo que tenemos, que son los iPad y todo, ahí vienen las lecturas del Evangelio del día. Ni siquiera misal tenemos que llevar. Claro. ¿Sí? Y Padre, muchísimas gracias. Ya acabamos, ¿sí? Muchas gracias, Padre. La verdad es que creo que vamos a tener una Semana Santa diferente. Yo me quedo con el jueves de caridad, de compartir, de abrazar al otro. En el viernes voltear hacia mí, lo bueno, lo malo, hacer un escaneo de todo lo que traigo y el arrepentimiento. Y pues bueno, llega el sábado, voltear hacia donde me lleva Jesucristo, que es hacia el Padre. Hacia el Padre, claro. Hacia el Padre, y tendremos que hablar de la resurrección, cómo vivimos la resurrección, sí, claro. Padre. Muchísimas gracias, Padre. No, gracias. Me lo robé, casi puedo decir que lo secuestré y me lo robé. Muchísimas gracias. No, con todo gusto. Por darnos luz sobre esta es nuestra Semana Santa. Porque pues sí. Esta es nuestra Semana Santa, porque la próxima todavía no sé si la viviré. Así es de que hay que vivir al menos claro esta. Claro que sí, hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Muchas gracias, Padre. Gracias y sobre todo gracias a ustedes por permitir llegar a sus hogares y a Televisión España. En esta oportunidad comenzaremos hablando sobre el significado de las últimas palabras de Cristo durante uno de los momentos más dolorosos de su vida, su crucifixión. Jesucristo, a eso de sus 33 años, fue juzgado por las autoridades romanas y encontrado culpable de tal delito que le hacía merecedor de las peores de las muertes que existían en el mundo antiguo, la muerte por crucifixión. Por esta razón, los romanos le llevaron a un monte, el Monte de la Calavera, también conocido como el Gólgota, donde clavaron su cuerpo a una cruz en medio de dos ladrones, quienes también estaban siendo crucificados por sus crímenes. Y pues en ese momento de su crucifixión, que Jesucristo pronunció 7 frases muy importantes, mejor conocidas como las 7 últimas palabras. Pues vamos a estudiar estas 7 palabras para aprender de ellas la actitud de un hombre ejemplar como lo fue Jesucristo en medio de un momento de dolor. ¿Y quién no ha pasado por momentos de dolores? Pues qué bueno entender y aprender de la actitud de Cristo en esta situación. Estas 7 palabras servirán también para exhortarnos, motivarnos a encontrar fortaleza, sabiduría y amor que también encontró Jesucristo, así como Él lo hizo en el monte Gólgota, en ese monte de la calavera donde murió. El testimonio de estas 7 palabras de Jesucristo se encuentran en los primeros evangelios de la Biblia, Mateo, Lucas y Juan. La primera palabra, ubicada en Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Es sorprendente ver que Jesucristo, estando crucificado, sangrando, adolorido, pagando injustamente por crímenes que no cometió, tuvo el valor de no condenar a sus ejecutores. Recordemos que Jesucristo era el Hijo de Dios, que si Él quería podría dejar a un lado el dolor y juzgar a quienes estaban crucificando injustamente al Hijo de Dios, pero no fue así. Cristo optó por aplicar lo que Él mismo había enseñado, amor al prójimo. Y en el monte de Jesucristo aplicó el perdón. ¿Dónde está aquel lindo cielo azul? Brisa química que sopla desde el... Yo le hago una pregunta. ¿Existe alguna persona a quien usted deba pedirle perdón y no ha podido? Pues yo le invito a que en esta semana mayor, en este tiempo de reflexión, usted pueda pensar en la fortaleza que Jesucristo tuvo. Así como Jesucristo tuvo esa iniciativa, y esa misma fortaleza se le puede dar a usted en este tiempo para poder perdonar y pedir perdón. Conteste 2 preguntas claves en esta tarde. Escriba en una hojita a quién usted debe perdonar y en otra parte, usted a quién debe pedir perdón. Continuemos entonces con la segunda palabra. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Este pasaje permite, en principio, resaltar 2 cosas sobre Jesucristo. La primera,
Si Cristo tenía autoridad para dar entrada a quien Él quisiera al paraíso, como lo dice el texto, entonces tenemos en sus palabras una clara afirmación sobre su divinidad, aún en su debilidad, y no solo sobre su divinidad, sino también una confirmación que Jesucristo es el único camino hacia la salvación de cada ser humano. Y segunda, pues toda persona, cuando muere y antes de la segunda venida de Jesucristo, puede disfrutar de manera temporal en la presencia de Cristo. Jesucristo de nuevo nos enseña a pensar más en el prójimo que en sí mismo. Cristo no solo demuestra su deidad en sus afirmaciones, sino también nos demuestra que su fortaleza radicaba no solamente en ser el Dios hombre, sino en ser ejemplo de lo que significa llevar una vida sin egoísmos. Cristo no estaba pensando en qué le sucedería a él cuando muriera, sino que tuvo amor, compasión por el ladrón que estaba a su lado, y en medio del dolor que causaba la cruz, atendió al ladrón y le ofreció la salvación. Usted puede que tenga muchos problemas, que esté siendo o sintiendo muchos dolores físicos, emocionales o espirituales, así como lo hizo Jesucristo. Pues yo le invito a que a pesar de los dolores, usted pueda escribir también en esa misma hojita a quién le gustaría hablar o tener un tiempo de reflexión en esta semana, a quién usted le puede ayudar, otorgar una ayuda, un servicio especial. Continuamos entonces con la tercera palabra. Mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Juan 19, 26 y 27. Qué bueno ver que Jesucristo era un excelente hijo, así como fue también un excelente maestro. Él sabía que su muerte causaría mucho dolor, angustia y soledad a su madre María. Por esta razón él quiso que cuidaran de su mamá. Cristo le pidió a uno de sus discípulos que de alguna manera adoptara a su madre María. De igual forma le dijo a su propia mamá que se dejara cuidar a partir de ese momento por uno de sus discípulos. Y yo también comienzo a hacer este tiempo de reflexión para que usted mismo se conteste, usted misma se conteste. ¿Qué tanto cuidamos nosotros a nuestros padres? ¿Se puede decir que verdaderamente les amamos, les honramos, respetamos y anhelamos su bendición? Yo le invito a que usted haga un buen uso de su celular en esta tarde. ¿Por qué no llama a su papá, a su mamá? Y si está en su casa, ¿por qué no se reúne con ellos? Dígale que los ama y desee la bendición de ellos. Si le cuesta trabajo o le amarga pensar que tener que hacer esta situación o este ejercicio, pues es importante que usted se acerque a alguien que le ayude, que le guíe. Ojalá un teoterapista para que él o ella le guíe hacia Jesucristo, quien podrá sanar estas heridas que le causan dolor y amargura. Cuarta palabra. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. Los estudiosos de la Biblia coinciden en que este fue uno de los momentos de más dolor y soledad para Jesucristo. En ningún otro momento de su vida Cristo manifestó que estaba experimentando desamparo o abandono de su Padre Celestial. Por esta razón, esta afirmación anterior nos demuestra que lo que Cristo estaba experimentando lo estaba haciendo por primera vez. Es decir, por primera vez en su vida, Jesucristo estaba conociendo a un Padre que le estaba juzgando por los pecados del mundo, los que Jesucristo no había cometido, pero que estaba experimentando en su carne propia las consecuencias de estos pecados. También este pasaje es una acotación directa del verso 1 del Salmo 22. Este salmo, el cual recomiendo que se lea por completo, expresa el dolor del salmista y el clamor a su Dios para que venga pronto a salvarle. Seguramente Jesucristo, quien conocía muy bien este salmo, quería acotar el primer verso y con esto expresar que su deseo era que se cumpliera en él el deseo del salmista del Salmo 22. Y entre otras cosas, pues el salmista del Salmo 22, versículo 24, de la Nueva Versión Internacional dice lo siguiente: porque Él, es decir Dios, no desprecia ni tiene en poco el sufrimiento del pobre, no esconde de él su rostro, sino que lo escucha cuando a él clama. Otra traducción moderna dice de este salmo: Él, es decir Dios, nunca te ha defraudado, nunca apartó su mirada de ti cuando te estaban maltratando, nunca se apartó de ti para ir a otro lado y hacer sus propias cosas. Él ha estado ahí, cerca, escuchándote.
Jesucristo entonces en el monte Gólgota expresó soledad, expresó dolor porque no estaba experimentando a su Padre Dios como el Padre tierno, amoroso, cuidadoso. Pues en el momento de la crucifixión Dios estaba desatando su ira, juzgando al pecado, pero a la vez Jesucristo elevó un clamor a Dios sin perder su esperanza en Él. Precisamente por expresar su dolor, acotando el Salmo 22, también estaba expresando su esperanza, la misma del salmista, en el Dios que escucha el clamor de quien está experimentando dolor y de que Dios hará justicia. Si alguna vez usted ha sentido que Dios está lejos de su dolor, que Dios está mirando hacia otro lado porque está horrorizado por su pecado, recuerde que Jesucristo se llenó de esperanza en su Padre Dios. Y pues yo también le invito a que usted pueda reconciliarse con Dios si cree que Él está lejos de usted y aún más en medio de su dolor y pecado. Yo le invito a que usted clame, se apropie de esta promesa del Salmo 22, que le recomiendo que lo lea por completo. Y por supuesto que se apropie de la vida de Jesucristo. Dios hará justicia. Quinta palabra, tengo sed. Juan 19:28. Vemos en esta expresión de Jesucristo que físicamente estaba muy deteriorado, su boca se estaba secando, él se estaba deshidratando, además de estar muy desangrado por la flagelación y crucifixión. Y como si esto fuera poco, pues cuando Cristo manifestó sed, nos dice el relato de Juan, a Jesucristo en vez de darle agua, pues le dieron vinagre. ¿Cómo le parece? Qué historia más trágica, pero se parece mucho a las tristes historias que seguramente tenemos todos. A veces en la vida sentimos que se cumple la popular frase de al caído, caerle. Es decir, cuando estamos muy mal, cuando creemos que nada peor nos puede suceder, pues efectivamente algo peor sucede. Y qué bueno reconocer en esta frase de Jesucristo, pues que Él tuvo necesidades, así como las tenemos a diario nosotros. Y así como puede suceder con nosotros, sucedió con Jesucristo. Los momentos duros se volvieron más difíciles. Precisamente porque Jesucristo fue humano y padeció muchos dolores, como cualquier persona, pues es que Él nos entiende. Cristo conoce de primera mano sobre el dolor humano, conoce de primera mano lo que es tener necesidades. Él tuvo sed y sabe lo que es que se aprovechen de esta debilidad, pues le dieron vinagre. Y quisiera regalarles otro pasaje adicional a este. En Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: pues nuestro sumo sacerdote puede compadecerse de nuestra debilidad, porque él también estuvo sometido a las mismas pruebas que nosotros, solo que él jamás pecó. Teniendo en mente este pasaje, pues de Hebreos, le invito a que usted desahogue su corazón delante de Dios. Cuéntele a Dios sobre todos los momentos en que usted ha sentido que la vida ha sido injusta con usted. Relátele con detalles cuántas veces usted cree que otros se han aprovechado y le han causado dolor. Recuerde que Jesucristo sabe lo que es sentir dolor, lo que es sufrir injustamente, y también sabe que Dios es un Padre Celestial capaz de dar solución a todos nuestros problemas. En esa misma hojita, desde que comenzamos este tiempo de reflexión, yo le invito a que usted responda a esta pregunta. ¿Qué es lo más injusto que le ha sucedido? ¿Y qué está dispuesto o dispuesta a dejar en las manos de Dios? Asimismo, respóndase. ¿Cuándo cree que se aprovecharon de usted causándole gran dolor y humillación? Y con esa hojita vamos a hacer un ejercicio más adelante. Sexta palabra. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lucas 23:46. En esta ocasión, pues Jesucristo nos demuestra que su muerte en la cruz fue un acto voluntario de amor y obediencia. Y es a Dios a quien Cristo se encomienda, pues sabe que solo pues el Padre Celestial comprende el valor de este sacrificio, y es en el Padre a quien Cristo deposita toda su confianza. De nuevo, Jesucristo está acotando una frase de los Salmos. Esta vez, esta declaración viene del Salmo 31, en el que el salmista eleva una plegaria a Dios para buscar salvación. Y de este salmo podemos aprender algo que Jesucristo seguramente tenía en mente, y es que el Padre Celestial es una roca protectora que brinda seguridad, fortaleza y refugio.
Afirma el salmista en el Salmo 31, versículos del 3 al 5 de la Nueva Versión Internacional. Guíame, pues eres mi roca y mi fortaleza. Dirígeme por amor a tu nombre. Líbrame de la trampa que me han tendido, porque tú eres mi refugio. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad. Jesucristo depositó su vida, lo que quedaba de ella, pues su cuerpo lentamente se estaba deteriorando, se estaba muriendo, en las manos de Dios. Y esto lo hacía Jesucristo confiando que su Padre Dios cuidaría de su espíritu y le daría nueva vida después de 3 días de muerte. Cristo estaba manifestando su fe en su Padre Dios, fe en que Dios le daría nueva vida después de la muerte. Yo le invito a que usted, en esa misma actitud, en ese mismo tiempo de reflexión, así como el mismo valor que tuvo Jesucristo para depositar su vida entera en las manos de Dios, yo le invito a que usted piense si hay un ser humano sobre la tierra en cuyas manos usted depositaría su vida y pudiera confiar que le respetaría y le cuidaría. ¿A quién le podríamos encomendar esta tarea, así como lo hizo Dios con Jesucristo? Pues lamentablemente a los seres que más amamos, esos seres son los que más nos hacen daño. ¿Ha depositado usted alguna vez su vida en manos de alguien, de alguna persona que en vez de cuidarle le ha hecho daño? Pues si es así, yo le invito a que usted deje que Dios sane su corazón y más bien deposite en las manos de Dios su vida. Recuerde que su vida no puede estar en mejores manos que en las manos de Dios. Séptima y última palabra. Consumado es. Juan 19:30. Con esta última palabra y aún con vigor, pues en su voz Jesucristo declara que Él ya hizo todo lo que podía hacer para asegurar la victoria sobre el pecado y la salvación de los pecadores que creen en Jesucristo. Por esto es que nosotros, los cristianos o los creyentes, sabemos que no hay nada que podamos hacer para asegurarnos la salvación, salvo que la obtengamos a través de Jesucristo. Y esta salvación consiste en la esperanza de que después de la muerte habrá vida eterna para los que confiamos en Jesucristo. Cristo, al declarar consumado es, estaba dando su último grito de victoria. Yo le recomiendo y le sugiero que usted pueda, junto con Cristo, dar este mismo grito de victoria. Hoy se conmemora la muerte de Jesucristo y es importante que usted también pueda entender que después de la muerte viene la resurrección, que no hay nadie capaz de ofrecerle tal salvación como la que ofrece Cristo. Y bueno, recordando estas enseñanzas de las 7 palabras de Cristo, ¿por qué no con esa hojita que usted hizo, amable oyente, que usted siguió las instrucciones, usted pueda mirar todas esas cositas que anotó o que tiene por resolver? Y de una manera muy especial, cuando esté recordando más adelante, cuando vea una película o si tiene un tiempo de oración, de intimidad con Dios, yo le invito a que usted pueda consumir en fuego, que usted queme esa hojita, porque recuerde que después de la muerte viene la resurrección. Ruegue a Dios que le fortalezca para que, asimismo como Jesucristo fue victorioso en su momento de mayor debilidad, en su muerte, asimismo usted pueda ser victorioso y victoriosa en medio de las debilidades. Cristo fue llevado al monte para morir, pero su muerte fue su momento de victoria. Ojo con esto, Cristo fue llevado al monte para morir, pero su muerte fue su momento de victoria. Y es el momento en que nosotros debemos morir a muchas actitudes y comportamientos, pero entender y estar dispuestos de la victoria que ya Cristo dio en la cruz, y nosotros ahora tenemos esa misma victoria. Y recuerde, Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por mí, en Juan 14:6. Cada nueva generación pues necesita conocer a Jesucristo para poder dar respuesta a los desafíos que presenta la cultura moderna.
Desafortunadamente vemos que todas las personas hoy en día están desperdiciando en una cultura que quiere salir de la soledad, conectándose con su entorno a través del Messenger, del Internet. Quieren también sobresalir practicando deportes extremos, quieren vivir relaciones sentimentales sin ninguna clase de responsabilidad ni compromiso. Este es el tiempo, este es el momento en que la gente necesita conocer a Jesucristo y experimentar el valor de su muerte y de su resurrección. Y eso es lo que queremos hacer con estas 7 palabras, que sean aplicadas a su vida. Que no las tome porque simplemente es un sermón. Sencillamente, estas 7 palabras son consejos primordiales para conocer la actitud de un gran hombre que dio victoria aún en medio de su debilidad. ¿Cuál es la debilidad por la que usted está pasando? ¿Cuál es el momento más difícil por el que usted está afrontando? Pues yo le quiero decir y le quiero asegurar que solo Cristo es el único camino que conduce a Dios Padre, quien ofrece amor desinteresado. Solo Cristo nos ofrece la única verdad en medio de un mundo lleno de mentiras. Solo Cristo es la única vida llena de sentido y felicidad que vale la pena vivir.